Buenas tardes, estudiantes. Les comento que, bueno, la clase que van a tener ahora ya se va a dividir en dos partes, ¿ya? La primera es que se va a explicar la guía de medidas de tendencia central, ¿ya? Porque esta ya fue enviada, ¿ya? Pero ahora nosotros vamos a desarrollar una guía de aplicación de esta guía, ¿ya? En conjunto con otra guía de contenido que es la que vamos a desarrollar ahora, ¿ya? Entonces se va a explicar la guía de tendencia central y aparte la otra guía que corresponde a gráfico de barras. ¿Ok? Entonces, chicos, lo primero es recordarles, ¿ya? Que el contenido de su guía 3 corresponde a las medidas de tendencia central, ¿ya? Y lo que nosotros buscamos para esta clase es efectivamente conocer y comprender las medidas de tendencia central, ¿cierto? Siempre para obtener conclusiones e interpretar información, ¿cierto? A partir de, bueno, diferentes tipos de estudios, ¿ok? Entonces, les comento, miren, las medidas de tendencia central, acá está la definición, ¿ya? Chicos, lo importante acá de la definición es que es una medida de resumen, ¿ya? Aquí habla de eso, que, por ejemplo, yo puedo sacar información o interpretar resultados gracias al promedio. Como por ejemplo, porque acuérdense que las tres medidas de resumen, ¿cierto? Perdón, las tres medidas de tendencia central, ¿cierto? Es el promedio, la mediana y la moda. Ahora, ¿por qué se habla de que son medidas de resumen y que se puede tomar y que se puede sacar información? Porque justamente, chicos, corresponde a, bueno, la medida de tendencia central un poco más conocida, ¿cierto? Es el promedio. Y, por ejemplo, ¿por qué se permite tomar decisiones? Porque justamente, ¿qué pasa si un curso, ¿cierto? En una prueba tuvo la mayoría nota bajo 4? Se toman decisiones, ¿cierto? Entonces, es por eso es que es la importancia de estas medidas de tendencia central, ¿ya? Ahora nosotros vamos a aprender a calcular estas medidas, ¿ya? Entonces, como les hablaba recién, el promedio es una medida de tendencia central, ¿cierto? Que finalmente no es necesario, ¿cierto? Para la toma de decisiones, ¿cierto? O para nosotros mismos cuando queremos saber si, bueno, aprobamos o no aprobamos un curso, ¿cierto? O también para sacar otros datos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante del promedio? ¿Qué se calcula? ¿De qué manera? Se dice que se suman los resultados, ¿cierto? Se suman todos los resultados y luego los resultados se dividen en la cantidad de resultados. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Miren. Entonces, acá tenemos que son las medidas de tendencia central, ¿cierto? Y yo quiero saber el promedio. Entonces, para calcular el promedio, recordemos que el promedio se va a, bueno, la letra que lo va a identificar es una X con una rayita sobre la X, ¿ya? Entonces, ahora miren, si supongamos que, bueno, se hizo un estudio o en realidad lo que estoy haciendo es sacar el promedio de las notas de matemáticas, ¿ya? Entonces yo me saqué primero, mi nota primera fue un 6, ¿ya? La segunda nota fue un 5 y la tercera nota fue un 3,5. Ya, en esa no me fue tan bien. Entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a dejar esas con coma. ¿Qué es lo que pasa? Yo necesito saber el promedio para saber si aprobé o no aprobé la materia, ¿cierto? Entonces ahora yo escribo, ¿cierto? La X con un periodo, ¿cierto? Que significa el promedio. ¿Y ahora qué hago? Voy a sumar, ¿cierto? Todas las notas, o sea, 6,0, o sea, todos los elementos los sumo, más 5,0 más 3,5, ¿ya? Y finalmente lo divido en la cantidad de notas, o quiere decir cuántas notas o evaluaciones a mí me hicieron. Entonces son 1, 2, 3 y son 3. Por lo tanto, ahora yo calculo, ¿cierto? Ahora ya se calcula. ¿Qué se hace? Se suma. Entonces yo sé que me va a quedar un coma 5, porque acá tengo el coma 5, y esto me va a quedar 6 más 5 son 11, más 3 van a ser 14. Entonces esto me da 14,5 dividido en 3, ¿ya? Entonces esa es una forma de calcular el promedio. El promedio puede quedar representado así o también como un decimal, ¿ya? Yo voy a tener que, lo importante, chicos, de todo esto es que ustedes puedan realizar sus cálculos propios ya cuando los necesiten
puedan realizar sus propios cálculos de las notas, ¿cierto? Y finalmente, por ejemplo, acá da que esto es 4,8. Entonces, yo puedo tomar decisiones sabiendo eso. ¿Por qué? Porque para aprobar, yo sé que tengo que obtener una nota 4. Por lo tanto, si tengo un 4,8, sé que aprobé el curso. ¿Se entiende? Entonces, ahí se puede tomar decisiones. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo, bueno, que también tiene que ver con las notas, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver un segundo ejemplo que es sobre las notas que tiene Juan. Ya acá, lo primero que tenemos que saber es la cantidad de notas o evaluaciones que le hicieron a Juan. Entonces le hicieron 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y segundo, tenemos que saber, porque recordemos que es una división, ya el promedio se calcula como una división entre la suma de los datos, ¿cierto? De todos los datos y el número de notas, ¿ya? Entonces acá, después, ¿qué hago? Se suman las notas para obtener el numerador, o sea, como lo habíamos hecho en el ejemplo anterior. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que se suman las notas, ¿cierto? Y se dividen en 4 porque son 4. Son 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Este promedio, o cuando los datos se presentan de esta manera, ya de forma lineal, se habla de datos simples, ¿ya? Entonces, el promedio se saca para datos simples o también se llaman datos que no están en intervalo, ¿ya? Entonces, acá pueden ver que luego de hacer la suma, ¿ya? Sacamos, dividimos el 22,5 dividido en 4 y finalmente el promedio nos da 5,6. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es una interpretación, cierto? Que el promedio de las notas del primer semestre corresponde a 5,6, por lo tanto, de modo que aprueba el curso. O sea, ya ahí yo estoy tomando una decisión e interpretando el resultado, ¿ya? Otro ejemplo, vamos a ver un tercer ejemplo, ¿ok? Es que acá se le hace un estudio a un curso, ¿cierto? Sobre la cantidad de hermanos, ¿ya? Entonces aquí yo tengo que, bueno, tengo varios valores, ¿cierto? ¿Y ahora qué hago? Necesito la suma de todos esos valores. Entonces los escribo ahí todos y voy a contar cuántos son. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces yo tengo que dividir en 20, como está acá. Chicos, les voy a comentar algo. No importa si en los datos aparece un 0 o no, porque aquí pasa que hay algunas personas que no tienen hermanos y son hijos únicos. Entonces, por eso a veces los datos son 0, ¿ya? O por ejemplo, en las temperaturas, ¿existe la temperatura 0? Sí, existe la temperatura 0. Por lo tanto, el dato sí puede ser 0, ¿ok? Luego de ese comentario, entonces acá se suma, ¿cierto? Y finalmente toda esa suma da 40 dividido en 20, por lo tanto el promedio es 2. O sea, podemos decir que el promedio, ¿cierto?, de número de hermanos de el cuarto medio es 2 hermanos o corresponde a 2 hermanos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la mayoría tiene al menos una cantidad de 2 hermanos, ¿ya? Acá hay un ejercicio el cual ustedes van a tener que hacer. Ya ese ejercicio, yo los voy a, si usted tiene dudas, me mande la guía con una foto y les puedo mencionar si está bien hecho o no bien, o más o menos realizado, ¿ya? Pero ese ejercicio lo tienen que hacer ustedes y obtener el promedio, ¿ya? Son 2 ejercicios ahí para que puedan practicar esta obtención del promedio, ¿ya? Uno con notas y el otro es con la cantidad de mascotas, ¿ya? Entonces, ahora, el siguiente contenido, jóvenes, que vamos a ver es la mediana, ¿ya? También es bueno, es parte de las medidas de tendencia central, por lo tanto es una medida de resumen, ¿ya? Pero ¿qué hace la mediana? ¿Ya? Lo que hace la mediana es encontrar un valor que deja justo el 50% de los datos a un lado y el 50% de los datos al otro. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que es el dato que está en la mitad de todos los demás datos, ¿ya? O sea, nosotros vamos a tener que la mediana entonces es el dato que está en la mitad de todos los demás valores, ¿ya? Esa es la mediana.
Y para calcularla, ya acá o sea, les pregunto yo, ¿cómo se calcula, cierto? Existen dos formas, ¿ya? Existe una forma que es para cuando la cantidad de datos es impar. ¿Cómo sé que la cantidad de datos es impar? Yo voy a mi ejemplo y cuento. Miren, por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo que es de los números de televisiones en hogares. Entonces voy a contar y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa cantidad es impar. Por lo tanto, yo ocupo esta manera de resolver la mediana. Si tengo una cantidad que es par, ocupo la que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Bueno, pero en primera instancia, ¿qué es lo que yo tengo que hacer cuando tengo datos que son impares y quiero calcular la mediana? Lo primero que se hace, chicos, y lo tienen que tener en cuenta siempre, 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 porque si no, la mediana no les va a quedar bien, ¿ya? Tienen que ordenar los datos, ¿ya? De mayor a menor o de menor a mayor. Pueden ordenarlos de las dos formas, pero tienen que estar ordenados, ¿ya? Entonces acá, chicos, una vez que ustedes ordenan los datos, ¿cierto? Acá, por ejemplo, los datos los dieron de esa forma, ¿cierto? Y luego yo ya ordené de menor a mayor. Ya establezcamos que la ordenación la vamos a hacer siempre mejor de menor a mayor, ¿cierto? Entonces, ¿ahora qué hago? Yo busco el valor central de mis datos. Ya busco el valor central de mis datos. Entonces, por ejemplo, yo acá voy contando desde atrás y acá desde acá. Entonces, ahí yo tengo 1 y acá tengo 1. Cuento 2. 2, porque tiene que contar la misma cantidad de cada extremo. 2, 2, 3. 3 y me queda este 2 en el centro, porque ya no lo puedo contar con ninguno. Por lo tanto, ese valor va a corresponder a la mediana. ¿Ok? Entonces acá por lo tanto, la mediana es 2. ¿Ya? Esa es 2. Ok. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa cuando los datos son pares, ¿ya? Resulta que siempre que nosotros obtengamos la mediana, nosotros lo que vamos a tener que hacer es ordenar los datos, ¿ya? O sea, aquí de mayor a menor se ordenan los datos, ¿ya? Acá están los datos como un ejemplo, ¿cierto? Y yo cuento, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tengo 10 datos, ¿cierto? Entonces esa cantidad es par. Por lo tanto, yo voy a saber que como la cantidad de datos es par, ahora la mediana, ya mira, vamos a ver, ya ordenamos de menor a mayor, entonces lo que yo tengo que ahora es ir contando. Tengo 1, 1. Cuento el siguiente, ese, y cuento el de acá, los extremos, acuérdense, 3, 3, 4, 4, y finalmente me quedan dos resultados que son medianas, o sea, no se llaman medianas, que está la mediana. Ya entre estos dos resultados está la mediana. ¿Y cómo lo hago? Calculo el promedio entre esos dos. Entonces, calculo el promedio sumando estos dos valores, ¿cierto? Que son las partes que están en donde se encuentra la mediana. Y finalmente sumo 2 más 3 dividido en 2, porque la cantidad de datos son 2 los que están en medio. Y me queda finalmente que la mediana es 2,5. ¿Ok? Entonces, nuevamente aquí tienen dos ejercicios para resolver. Yo sé que a lo mejor ya los resolvieron. Y los que ya me mandaron la guía o me mandaron su desarrollo, lo voy a lo voy a revisar y les voy a mandar comentarios al respecto. Ok. Y por último, la tercera medida de tendencia central, ya que vamos a tener ahora, es la moda, ¿ya? Chicos, la moda es la más conocida como el dato que más se repite o también el dato que tiene mayor frecuencia, ¿ya? Recordemos que la moda es aquel que tiene mayor cantidad de frecuencia. ¿Por qué? Porque la frecuencia es la cantidad de datos que es la cantidad de veces que se repite un dato, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo, veamos acá, si yo tengo, por ejemplo, datos que son la cantidad de vasos, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5, tengo 2, se ve que, ¿quién es el que se repite? El 2, porque dos personas me respondieron que tienen 2 vasos, y acá tengo una y una, ya. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿ya? Nosotros vamos a tener que, tengo aquí las notas de una prueba,
¿ya? Entonces tengo el 2, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 3 y un 2, ¿ya? Ahora, te conviene, ¿ya? Ordenar los datos de menor a mayor, ¿ya? Así vas a ver la cantidad de veces que se repite cada uno de estos datos. Entonces, como acá nosotros ya los arreglamos y podemos ver lo siguiente, que tenemos cuatro veces personas se sacaron un 2. Por lo tanto, la moda, ¿ya? O el dato o la nota más obtenida, ¿ya? También se puede decir así, es 2. Entonces, ¿qué podemos decir? Que, por ejemplo, la nota más obtenida, que es la interpretación que hice recién, es 2, ¿ya? Porque cuando se habla de más, es la moda, es la que más se repite, ¿ya? Nuevamente acá hay unos ejercicios en donde ustedes van a tener que determinar la moda. Bueno, ahora vamos a ver la siguiente guía con la que ustedes van a trabajar, ¿cierto? En la siguiente guía de aplicación, ¿ya? Esta guía de contenido es la que ustedes van a recibir ahora y esta guía ustedes la van a necesitar ya para reconocer cómo interpretar información a partir de, bueno, un gráfico de barras y cómo se construye y cuál es una buena construcción de un gráfico de barras. Entonces, por eso, el objetivo de la clase es conocer y comprender gráficos de barras simples e interpretar información a partir de un gráfico de barras simples, ¿ya? Chicos, recordemos que este contenido ya es para la prueba de diagnóstico, o sea, junto con todo lo que usted tiene anteriormente es para la prueba diagnóstico, ¿ya? Entonces, ahora nosotros vamos a tener lo siguiente, ¿ya? Cuando se realiza un estudio o una encuesta es necesario analizar o interpretar la información que se entrega, ¿cierto? Que entregan los datos obtenidos. Entonces, para esta información, ya, esta información recordemos que se puede representar de dos maneras, ¿ya? Se puede representar con tablas de datos o también con gráficos de barras simples, ¿ya? Por ejemplo, depende del estudio que yo haga, ¿ya? Entonces, ahora ¿hay tipos de gráficos? Sí, chicos, hay variados tipos de gráficos, ¿ya? Y a medida que usted vaya avanzando en la educación, va a reconocer diferentes tipos de gráficos, como por ejemplo, anteriormente ya como en sexto o quizás un poco antes, usted ya conoce lo que es el gráfico circular, ¿ya? Ese es un tipo de gráfico que se ocupa para variables cualitativas, ¿cierto? Y resulta que también existen otro tipo de gráficos que se utilizan para otro tipo de variables, ¿ya? Entonces ahora el gráfico que a nosotros nos interesa conocer es el gráfico de barras simple, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Cómo se construye este gráfico? ¿Ya? Es en un sistema de coordenadas, ¿ya? Porque tiene un eje que es el eje X, ¿ya? Que va a corresponder a las categorías de la variable. Y por otro lado tiene en el eje Y la frecuencia absoluta, ¿ya? O también llamada cantidad de encuestados que responde favorable a la categoría, ¿ya? Yo sé que a lo mejor si lo leemos así suele ser un poco complicado, pero ahora cuando veamos la generalización de cómo construir un buen gráfico de barras, va a ser más simple la explicación, ¿ya? Entonces, luego de eso, nosotros lo que vamos a hacer es levantar barras idénticas de cada categoría de la variable a la altura de la frecuencia, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir eso? Ya, y lo último, ¿cómo se usa? ¿Ya? Sirve para variables cualitativas. Recordemos que las variables cualitativas, ¿ya? Corresponden a cualidades o ámbitos. ¿Qué quiere decir eso? Gusto por una fruta, comer o no comer, por ejemplo, la preferencia de una ensalada. Hay muchos tipos de ámbitos diferentes, ¿cierto? O por ejemplo, si alguien a usted lo evalúa con logrado o no logrado, eso también es cualitativo, ¿ya? Y también se utiliza para variables cuantitativas discretas, pero ahí ya se tiene que usar un fósforo para hacer el gráfico, ¿ya? No se tiene que usar las barras. Pero en este caso nosotros vamos a trabajar con variables cualitativas, por eso está ennegrecida, ¿ya? Entonces, chicos, miren, dice, se realiza un estudio, vamos a ver de qué forma se construye este gráfico, ¿ya? Se realiza un cierto estudio, ¿cierto? Y para cualquier estudio nosotros vamos a tener una tabla de datos que muestre los resultados y luego a partir de esa podremos construir un gráfico de barras o también solamente con los datos, ¿ya? Pero es necesario que reconozcamos que vamos a tener la tabla de datos, ¿cierto? Que
acá se encuentran las categorías de la variable, ¿ya? Categorías, ¿cierto? De la variable. Y acá se encuentran las frecuencias, ¿ya? Entonces ahí yo tengo la categoría de las variables y acá voy a tener las frecuencias, que es la cantidad de veces que aparece esa variable. La cantidad de veces que aparece esa variable, ¿ya? Y si yo sumo todas las frecuencias, si yo veo acá, las frecuencias llegan hasta n. Y n es la cantidad de datos total, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a tener acá? Ahora, para la construcción, siempre un gráfico tiene que tener un título, ¿ya? Y tiene que estar definido a quién se le hizo y de qué se trata el estudio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un título sería ya, preferencia por la fruta, ¿cierto? Ya, chicos, nosotros tenemos que reconocer lo siguiente, ¿ya? Que vamos a tener que nosotros en la categoría de la variable vamos a tener que acá es x1, x2, x3, x4 hasta el x tanto que se tengan. Acá nosotros tenemos 5 variables mostrándose, por lo tanto va a llegar hasta el x5, ¿ya? Y acá también va a ser n1, n2 hasta el n que nosotros tengamos, ¿cierto? Porque ahí es la cantidad, ¿ya? Acá entonces va a ser la frecuencia lo que va en el eje y, ¿cierto? En la frecuencia y acá es la categoría de la variable, ¿ya? La categoría de la variable. Bueno, una vez que ya supimos cómo, ¿cierto? O cómo funciona un gráfico de barras, ¿ya? Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿ya? El ejemplo se trata sobre un estudio que se hace sobre el gusto por el chocolate en estudiantes de octavo, ¿ya? Entonces acá nosotros tenemos que, bueno, los datos fueron dados en una tabla, ¿cierto? Que dice que la categoría de la variable entonces mucho, más o menos, poco. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el gusto del chocolate es mucho, más o menos o poco, ¿ya? Y acá en la frecuencia tenemos que a muchos estudiantes, perdón, a 15 estudiantes les gusta mucho, ¿cierto? A 21 estudiantes les gusta más o menos y a 5 estudiantes les gusta menos el chocolate. Entonces, si ahora vemos el gráfico, ¿cierto? Tiene el título que es gusto del chocolate. Y podemos ver lo siguiente, mira, acá está la frecuencia. Y acá, bueno, aquí están los valores de la cantidad de estudiantes, ¿cierto? Esto va de ir en 5 en 5, de 1 en 1, de 2 en 2, depende de su construcción. Entonces, si a alguien las personas que le gustan mucho, ¿yo qué hago? Construyo la barra, ¿cierto? Y la barra va a llegar hasta 15, porque son 15 estudiantes los que a mí me responden favorable a esta categoría de variable, ¿ya? Más o menos tiene que llegar a 21 y como se ve llega a 21 porque está sobre el 20, ¿ya? Y acá poco, son 5 estudiantes, por lo tanto tiene que llegar justo a esa rayita que está ahí, que es 5, ¿ya? Esa es la forma de construir un gráfico, ¿ya? Ahora, chicos, nosotros ya podemos hacer buenas construcciones, ¿cierto? Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros queremos interpretar información de este gráfico. Entonces es importante saber lo siguiente. Por ejemplo, una afirmación o una interpretación inmediatamente que nosotros podríamos hacer a partir del gráfico es que hay 15 estudiantes que les gusta mucho el chocolate, ¿cierto? Porque eso es cierto, es seguro. Hay 21 estudiantes que les gusta más o menos el chocolate y hay 5 estudiantes que les gusta menos el chocolate, ¿cierto? Ahora, ¿podré saber a cuántas personas, ¿cierto? A la cantidad de personas que se le aplica esta encuesta o cuántos estudiantes de octavo respondieron a esta encuesta? Sí, efectivamente, chicos. Se puede saber. Y nosotros vamos a tener aquí, por ejemplo, con la tabla de datos, lo que yo voy a hacer es sumar las frecuencias. O sea, voy a sumar 15 más 21 más 5. ¿Por qué? Porque yo tengo todos los que me respondieron a todas mis categorías. Entonces yo finalmente voy a tener que son 41 estudiantes los que a mí me respondieron la encuesta. ¿Ok? Ahora, para el gráfico de barras yo lo que tengo que hacer es ver hasta dónde llega la altura y la altura llega hasta 15, por lo tanto aquí hay 15 estudiantes. Acá subo y llega hasta 21, por lo tanto hay 21 estudiantes y acá subo y llega hasta 5, por lo tanto aquí hay 5 estudiantes. Entonces, esos valores que están ahí los sumo y finalmente me va a dar 15 más 21 más 5 y esos son 41 estudiantes, ¿ya? Tenemos que considerar cómo es el mismo estudio, si yo lo represento de esta forma o de esta forma, ¿ya? Tiene que dar el mismo resultado, ¿ya? Porque es el mismo estudio hecho de diferente representación.
Ahora, nosotros vamos a tener otras representaciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahora otra afirmación que ya podríamos hacer es que 41 estudiantes respondieron a la encuesta, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos decir? Que a la mayoría de los estudiantes les gusta más o menos el chocolate. ¿Por qué a la mayoría? ¿Por qué? Porque yo tengo que, bueno, son 41 y son 21 a los que no, a los que les gusta más o menos el chocolate. Por lo tanto, sí se puede hablar de mayoría, ¿ya? Ahora, debido a que es el que tiene mayor frecuencia y también se conoce como, bueno, como la moda o el dato que más se repite, ¿ya? Ahora, también se puede afirmar, otra afirmación es que a los estudiantes que les gusta mucho el chocolate, si yo los comparo con los que les gusta poco el chocolate, podríamos decir que a los que les gusta mucho tienen mayor cantidad a los que les gusta poco el chocolate. Así que esa también es otra afirmación. Y eso, solo observando también podríamos decirlo a partir de las alturas de las barras o también viendo los valores numéricos, ¿ya? O sea, esas afirmaciones se pueden obtener de esas mismas representaciones, ¿ya? Entre otras tantas afirmaciones que podemos obtener a partir de la interpretación de un gráfico. ¿Ya? Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿ok? Lo otro era lo que tenía que ver con... este gráfico tenía que ver con el gusto por el chocolate, ¿cierto? Y este estudio se hace por la preferencia de equipos de fútbol. Ya las categorías de la variable corresponden a Huachipato, Colo-Colo, Universidad de Chile y la Universidad Católica, ¿ya? Entonces aquí dice que los gráficos se muestran literalmente en un gráfico de barras. Entonces yo voy a tener que sacar toda la información de este gráfico de barras, ¿ya? Y las preguntas que se hacen dice, ¿cuál es el equipo que tiene mayor preferencia? ¿Ya? ¿Cuántos estudiantes responden a esa preferencia? ¿Y cuántos tienen menor preferencia? ¿Cuántos estudiantes responden a ese equipo? ¿Y cuántos estudiantes responden al estudio? ¿Ya? Entonces ahora, ¿cómo podría yo saber quién es el que tiene mayor preferencia? Recordemos que el que tiene mayor preferencia va a ser la barra que tiene más altura. Por lo tanto, no es Huachipato porque esa llega hasta 3. Colo-Colo llega hasta 8. Universidad de Chile llega hasta 6. Y finalmente Universidad Católica llega hasta 5. Por lo tanto, el que tiene mayor altura va a corresponder a Colo-Colo. Y ahora vamos a ver. Exactamente lo que aquí se dice ya con palabras es lo que yo les acabo de mostrar en el gráfico. ¿Ya? Nosotros tenemos que buscar el que tiene más altura y verlo acá. ¿Qué cantidad es? ¿Ya? Eso es lo que se está mostrando ahí, que está escrito. Si yo me voy al que tiene mayor preferencia, porque yo lo puedo ver visualmente, ¿cierto? Que es la barra más alta. Y ahora tengo que ver qué cantidad es y corresponde a 8. Entonces acá dice que en este caso corresponde a 8 estudiantes. Entonces, el que tiene mayor preferencia es Colo-Colo y corresponde a 8 estudiantes. Ahora, se preguntaba también, la segunda pregunta era qué equipo tiene menos preferencia, ¿cierto? Y lo que se hace es ver, cuando yo hablo de menos preferencia, hablo de la barra más pequeña. Entonces, yo miro y sabemos que la de Colo-Colo no es porque es la barra más alta. Huachipato tiene 3. Acá Universidad de Chile tiene 6 y Universidad Católica tiene 5. Por lo tanto, ¿qué hago? Sé que es la más corta, Huachipato, ¿ya? Y veo y voy a ver qué cantidad de estudiantes son y corresponde a justo la mitad que está ahí, que es 3. Entonces, finalmente yo voy a tener que el equipo con menos preferencia es Huachipato y la cantidad de estudiantes es 3. ¿Ya? Entonces, la cantidad de estudiantes es 3. Ahora, nos falta saber o calcular, que esto es importante, cuántos estudiantes responden al estudio, ¿cierto? Entonces, para saber la cantidad de estudiantes que responde al estudio, nosotros vamos a tener lo siguiente, ¿ya? Vamos a tener que Huachipato sabemos que son 3, ¿cierto? Porque está justo en la mitad entre el 2 y el 4. Por lo tanto, acá nosotros anotamos, ¿cierto? Y tenemos que Huachipato lo prefieren 3 estudiantes,
¿Ya? A Colo Colo ya habíamos sacado que lo prefieren 8, pero igual lo vamos a ver acá en el gráfico y tenemos que subimos hasta 8, ¿cierto? Entonces el Colo Colo lo prefieren 8. Y en la Universidad de Chile las preferencias son hasta el 6, ¿ya? Entonces, Universidad de Chile lo prefieren 6 estudiantes. Y ahora vamos a tener que la Universidad Católica, ¿cierto? Las preferencias es hasta el número 5. Por lo tanto, la Universidad de Chile tiene la preferencia de 5. ¿Ya? Ahora, la cantidad de estudiantes la vamos a determinar, ¿cierto? Sumando todas esas cantidades. Entonces vamos a tener que va a ser 3 más 8 más 6 más 5. Y eso finalmente nos da una cantidad de estudiantes igual a 22 estudiantes, ¿ya? 22 estudiantes. Porque nosotros sumamos todas las cantidades numéricas que nos dan, ¿cierto? Y finalmente ahí nosotros tenemos que son 22 estudiantes, ¿ya? Finalmente, chicos, lo último que se les muestra ya es una práctica en donde ustedes van a tener que realizar con este estudio, ya van a tener que responder esas preguntas. Entonces, el estudio se trata de preferencias de acompañamiento en las comidas, ¿ya? Entonces, tenemos arroz, tallarines, puré y ensalada, ¿ya? Entonces, ahora ustedes tienen que ver cuántos estudiantes responden a la encuesta. Se puede decir que la mayoría de las preferencias es tallarines, porque se puede decir que la menor preferencia es puré. Ahí ustedes tienen que, bueno, justificar y responder escribiendo, ¿ya? Eso, chicos. Bueno, les comento que en la clase de hoy, ¿cierto? Nosotros vimos lo que tiene que ver con medidas de tendencia central, ¿cierto? Y con el gráfico de barras, ¿ya? Estas dos guías estas dos guías de contenido, ya la guía de medidas de tendencia central y la guía de gráfico de barras, son las dos que ustedes van a tener que utilizar para resolver la guía de aplicación, ya porque la guía de aplicación se van a trabajar con esos dos contenidos, ¿ok? Que estén muy bien, chicos. Hasta luego, nos estamos viendo.